Buenos días a todos, a todas. Vamos a tratar de, en mi exposición vamos a tratar de un poco de visualizar América Latina, un poco en el sentido de continuidad, de tomar América Latina como un todo y de ver algunos elementos un poco como lo que mencionaba Tomás recién. Digamos, la idea sería ver dónde estamos parados, cómo llegamos a esto y qué es lo que en términos generales podemos delinear como escenarios posibles a corto plazo. Esa es un poco la idea. La primera cuestión a destacar me parece que es tomar América Latina como unidad de análisis. Unidad de análisis quiere decir que América Latina es en verdad muy diversa en situaciones, en países, etcétera. Esto es una cuestión conocida, pero nunca está de más recordarla. Lo que significa, por ejemplo, los procesos tempranos de modernización en el Río de la Plata y lo que generaron después posteriormente. O las situaciones andinas en relación a digamos, los procesos nuevos que se dieron. El caso de Brasil, con toda su diferenciación, con su magnitud y su diferenciación, y en su momento como una interesante, como una ilusión de posibilidad de ser potencia mundial, ¿no? Ahora estamos hablando de la crisis de Brasil y lo caótico que es Brasil, y los compañeros de Brasil me mandan correos, etcétera, pero hace 5 años se estaba hablando de Brasil dentro de los BRICS, y uno iba a Brasil y por lo menos yo discutía sobre la diferencia que hay sustantiva entre considerar a China, por ejemplo, con Brasil. Brasil sigue, en tanto parte de América Latina, sigue siendo gran exportador de materias primas. En verdad, se reprimarizó el porcentaje de exportaciones de Brasil. Entonces, hay situaciones muy diversas en América Latina y por tanto también movimientos sociales y expresiones colectivas y luchas muy diversas en estos años. Quiero decir, ustedes, fíjense lo que mencionábamos recién, podríamos agregar el caso de Centroamérica y ese volumen de población rural todavía importante, con lo que significa Uruguay, que tiene un 95% de población urbana. Entonces, hay situaciones realmente muy diversas en cuanto a lógicas estructurales, pero todo comparte una misma situación, que es la de América Latina exportadora de materias primas. Esto no es menor porque sobre eso se han generado luchas y conflictos en todos estos años. Entonces, esa es una primera cuestión a colocar. La segunda cuestión a colocar me parece que tiene que ver con cierta coyuntura actual de desconcierto frente a lo que está ocurriendo en América Latina, ¿no? Es decir, como de pronto estábamos todos pensando a lo sumo mediaciones entre los movimientos sociales y los gobiernos progresistas y qué podía pasar, ¿no? Y de la noche a la mañana parece que todo se derrumbó y que estamos en una crisis, en una oscuridad, etcétera, etcétera. Porque, digamos, han caído gobiernos, otros están en crisis, etcétera, y en buena medida todo explicado por la baja del precio de las materias primas, de los commodities, etcétera. Entonces, yo creo que acá hay que plantear algunos procesos de captación que tienen que ver no solo con la captación de estos procesos en términos de coyuntura, sino en términos de temporalidad mayor. Y la primera cuestión entonces a colocar es: ¿por qué surgieron los gobiernos progresistas en América Latina? Los llamados gobiernos progresistas. Ustedes saben, lo que menos me convence son que en Uruguay además de la visión populista, que no me convence nada, decir caracterización como populismos, caracterización en algunos casos de gobiernos socialdemócratas. Es que yo lo escuché, en Uruguay digamos, ¿no? Estamos en gobiernos socialdemócratas. Parece un eurocentrismo absurdo y además una extrapolación colocada de otro espacio-tiempo totalmente diferente al caso de América Latina. Así que, ¿qué es lo que tenemos? En la década del 90, y era un poco lo que estaba planteando Tomás recién, la década del 90 se dieron un despertar de luchas sociales muy fuertes en América Latina, muy diversas, con diversos mecanismos.
no son explicables todos los gobiernos, esto de distintos signos, llamémosle nacionales populares, progresistas, etcétera, sin una fuerte ascensión de luchas sociales, que yo, en función de un artículo que escribimos con un colega de Río de Janeiro, Breno Bringel, caracterizábamos como en 5 tipologías de luchas. Luchas vinculadas al trabajo de todo tipo. Es decir, primero hubo fuertes luchas de movimientos de trabajadores, más, yo no digo centrales sindicales, ¿no? Movimientos de trabajadores, pero también de movimientos de no trabajo. En Argentina se mencionó el caso de los piqueteros y de los desocupados. Hay que construir un movimiento de desocupados, cuando la lógica del desocupado es una lógica que en general coloca el tema sobre una cuestión de cuestión individual, de problema, ¿no? Bueno, el problema fue mío, yo perdí el trabajo, de alguna manera no me capacité, no hice. Bueno, construir lo colectivo a partir de la lucha de desocupados es una cuestión compleja. Bueno, esto se hizo. Así que luchas vinculadas al trabajo, luchas vinculadas a la transformación de la forma Estado. Para llegar a Bolivia, para llegar al formato de estados plurinacionales, hay que recordar que el concepto de plurinacionalidad justamente es un concepto latinoamericano. Nosotros lo que heredamos de Europa es el concepto de Estado-nación. El concepto de lo plurinacional es un concepto que aparece con las constituciones de Bolivia, de Ecuador, etcétera. Ahí aparecen luchas vinculadas a la transformación de la forma Estado. No todos la dieron. Yo coloco acá en esta categoría básicamente los casos de Bolivia, Ecuador, Venezuela y en parte Argentina. De ninguna manera Uruguay, Chile o Brasil apelaron a la transformación de la forma Estado. En el caso de Brasil, la compra de votos, que es histórica, por ejemplo, en el Parlamento para lograr determinadas votaciones, eso no se modificó. Luchas vinculadas al territorio y a los recursos naturales. Esto es clave en América Latina. ¿Cómo se construyen esta lucha? De formas muy diversas. Recuerden ustedes, por ejemplo, es un conflicto muy silenciado el de los mapuches en Chile. Es muy silenciado, llamativamente muy silenciado. Sin embargo, los mapuches lograron, a partir de un recurso simbólico, que es la cosmovisión mapuche, colocar el tema de defensa de la tierra frente a las represas, a la forestación excesiva, a un conjunto de emprendimientos todavía se siguen dando, ¿no? Es decir, hay una compañera de Argentina que está haciendo una tesis de maestría en Buenos Aires, que yo estoy dirigiendo, que ella está estudiando una regasificadora que se va a poner en la costa del Pacífico para traer el gas natural de Estados Unidos, afectando a toda la población y obviamente también afectando a Bolivia de paso, que es de donde traen el gas natural. Entonces, estas luchas vinculadas al territorio, los recursos naturales fueron clave. La cuarta fueron las luchas vinculadas a los derechos sociales. Vivienda, salud, trabajo, educación, etcétera, etcétera. Pero como derechos sociales. Educación. Bueno, movimientos de los pingüinos en Chile, ¿no? O sea, ¿qué movimiento en Chile ha tenido un efecto tan importante como el movimiento de los pingüinos? ¿No? Es decir, de los estudiantes chilenos, ¿no? Del mismo modo, también recordar que en México se dieron, ¿no? Ahora se volvieron a dar en Oaxaca situaciones hace muy poco, pero recordar que en el 2006 en Oaxaca hubo un movimiento vinculado a la educación muy fuerte, ¿no? Contra el gobernador en ese momento del estado de Oaxaca en México. El APO, exactamente, APO. Y finalmente, una quinta, digamos, formato de tipología posible de luchas son las vinculadas a la reproducción de la vida, la memoria y la identidad. Esto no es menor. El avance de Argentina, por ejemplo, en el tema de derechos humanos, no es un tema menor. Lo digo porque en Brasil esto fue imposible. Varias veces se planteó y varias veces se quedó. En Uruguay muchas veces se intentó clausurar el tema desde los gobiernos progresistas, ¿no? El tema de la memoria, de esto fue una cosa del pasado. Incluso Mujica, ¿no? que tiene ¿no? Muy conocido internacionalmente,
Claro, esto iba a terminar cuando todos estamos muertos, ese tipo de cosas. Bueno, se reflotaba desde la teoría de los dos demonios, decir, bueno, esto fue una lucha entre guerrilleros y militares, lo cual no es así, es un reduccionismo absurdo. Esto lo decían los militares a favor de ellos y lo decían, curiosamente, los guerrilleros a favor de ellos, los ex guerrilleros. Pero en verdad, no es así. Las luchas de los años 60 no fueron solo de dos bandos. Fueron múltiples, complejas, diversas. Bueno, quiero decir, de todas estas luchas se llegaron a procesos como lo de Bolivia, ¿no? Recordar que, o sea, Evo Morales es también el producto de la guerra del agua del 2000, de la guerra del gas del 2002. Lo mismo podríamos decir del caso de Ecuador, que citó ahora muy bien Tomás. Podríamos decir todos los casos. Quizás el único caso que se nos sale sin quizás de ahí es el caso de Venezuela, ¿no? Además, Venezuela tenía un tejido social que fue destruido por los gobiernos COPEI, Alianza Democrática, etc. Es decir, que ahí aparece una cosa muy extraña que es del Estado tratando de reconstruir tejido social. Tratando de reconstruir la organización. La organización, exactamente, exactamente. Así que ahí tenemos un conjunto enorme de luchas sociales. Entonces, si nosotros colocamos ahora el criterio electoral solamente y lloramos en base a lo que está ocurriendo en América Latina, tenemos una situación de captación de la realidad problemática. Es decir, porque desconocemos que los criterios no pueden ser solamente electorales. Tienen que ver con criterios de más largo plazo que no tienen fecha precisa. Podemos decir, bueno, sí, mediados de la década del 90, digamos, donde empiezan las eclosiones fuertes, pero cada uno en su país también podría poner otra fecha. Que son los emergentes de estas luchas que dieron lugar a estos gobiernos de nuevo tipo, con sus enormes contradicciones. Si alguien quiere leer, yo ahora me voy a comer por tema del tiempo, los formatos de conexión que se generaron entre gobiernos y movimientos sociales. Es decir, hubo desde la forma de cooptación más pura y clara, y esto se dio en varios formatos, podríamos hablar extensamente de eso. Hay formatos intermedios y formatos de reproducción de autonomía con muchas complejidades. Por ejemplo, el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, ¿verdad? Pero en ese marco hay situaciones intermedias que, insisto, no puedo entrar en ellas, pero son interesantes para ver cómo también los gobiernos operaron, y lo digo un poco en el mismo sentido que Tomás, operaron debilitando muchos movimientos sociales. Solo el gobierno, de ninguna manera. Voy a insistir en un concepto que dije ayer, que me parece que es clave poder estudiarlo. Las empresas no solo actúan comercialmente en el mercado, actúan desestructurando tejido social. Los protocolos de actuación de las grandes empresas que se instalan en América Latina, porque tienen un protocolo de actuación, son empresas que trabajan territorialmente, que tratan de cooptar colectivos, dividen colectivos, desestructuran. Una vecina de un gran emprendimiento que tenemos allá en Uruguay, en Montevideo, nos decía en una entrevista, fíjense, ellos lo saben todo. Ellos lo saben todo, ¿qué quiere decir? Ellos sabían todo el tejido social, lo que había, lo que... Bueno, en el sentido las grandes empresas también actúan con grandes mecanismos, por ejemplo, mecanismos de responsabilidad social empresarial, voluntariado corporativo, etc. No son elementos inocentes, no es suma todo, es otra cosa. Entonces, yo creo que este punto me parece importante, junto con otras lógicas vinculadas a ONG, iglesias, como decía Alfonso, etc. Así que, bien, ¿qué tenemos hoy ante una enorme situación, enorme diversidad de situaciones? Hay algunos procesos de debilitamiento del tejido social, hay emergencias nuevas de tejido social, Alfonso mencionaba algunas, en el caso de Colombia. Hay reemergencias, son procesos lentos, esto no se decretan, son procesos lentos, complejos, de construcción, y en eso estamos hoy.
Estamos hoy en esos procesos que para mí, digamos, en términos de captación, tienen que implicar ver viejos y nuevos formatos. Es decir, viejos formatos que son heredados del siglo XX. El MST me parece que tiene un formato clásico del siglo XX. Pero también hay nuevos formatos que tienen que ver con formatos de configuración en redes, etcétera. Movilizaciones, ¿no? A tono con las nuevas lógicas productivas, a veces muy fugaces, explosiones fugaces. Así como las noticias, que las noticias aparecen de repente 5 días, ¿no? Aparece una meseta y después cae todo y aparece otra cosa nueva. Y eso también nos genera problemas de captación a nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados digamos, ahora estamos persiguiendo el tema de Colombia, ¿no? Colombia está de moda, digamos, lamentablemente, ¿no? Podríamos estar diciendo otra cosa. Pero el punto es, en algún momento se termina Colombia y aparece otro caso. Y ahí estamos persiguiendo el otro caso. Entonces, estas fugacidades tenemos que tener herramientas nuevas para poder captarlas, para ver procesos sociales, insisto, y no meramente coyunturas o, lo que es más peligroso, mera sucesión de eventos. Tenemos que tratar de ver procesos más largos. Y en ese sentido, al ver procesos más largos, y en el sentido que decía un gran epistemólogo que le prologó un libro a Tomás, que fue Hugo Semmelmann, un gran epistemólogo exactamente chileno, claro, trabajó en México. Semmelmann decía, ¿no? esta idea de también de recolocar el tema temporal. Porque es para ver horizontes de posibilidades. No podemos ver horizontes de posibilidades desde la coyuntura. Si nosotros extrapolamos horizontes de posibilidades de lo que hay hoy en América Latina, seguro le erramos. Tenemos que ver procesos más largos. Y el último punto que quiero tocar, ya para cerrar, porque estoy ahí en el tiempo, me parece, ¿no? Sí, estoy seguro. Entonces, es también marcar la idea de que estos nuevos procesos emergentes, sociales, de movimientos viejos y nuevos, tienen una necesidad absoluta de conexiones transnacionales. Así como se generan redes académicas, es necesario que se generen puentes entre movimientos sociales en América Latina. Por supuesto que acá no estamos inventando la pólvora, hay muchos que ya están en proceso, o sea, no es una historia que empieza ahora, ¿no? Ya hay algunas. Pero quiero decir que a veces, dentro de estas lógicas, a veces se cuelan cosas muy distintas. Por ejemplo, encuentros de ONG, de dirigentes, de trabajadores, y aparecen como conexiones transnacionales alegremente. Las conexiones transnacionales son mucho más complejas y tienen que generar agendas, etcétera. Entonces yo termino con esto, con la necesidad de generar esa agenda dentro de la educación de lo que significa efectivamente la conexión transnacional, porque el capital global opera cada vez más transnacionalmente. No invento nada nuevo si digo que el gran chiste del capital es que el capital se mueve alegremente, ahora es cada vez más libre de fronteras, pero a los trabajadores se le colocan muros permanentemente en las regiones centrales de acumulación y en las regiones periféricas, caso México, Estados Unidos, etcétera. Entonces, bueno, sin duda, sin procesos de conexión entre movimientos sociales en América Latina, no vamos a tener cambios sustantivos en el futuro. Muchas gracias, dejo por acá.